Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Reivindicadores Postmortem Auctoris. Gracias, de verdad, mil gracias a todas las personas que con la que contamos esta tarde, el Chapis y yo. Así es, sí, gracias. Muchas gracias a todos. Queremos, queremos dar homenaje y tributo a gente que murió e hizo cosas grandes por la humanidad, y que pues sus logros ya han sido olvidados o no fueron reconocidos en vida. Como les decía, pues como cada semana me acompaña mi mano derecha que corta a la izquierda, el sobrecito de azúcar que acompaña ese café del Oxxo. Patrocínanos, Javier Chaparro. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Edgar, muy bien. Entusiasmado otra vez de volver a escuchar lo interesante que podamos tener la historia de esta ocasión. Siempre es un placer y un gusto estar aquí, aprender un poco más y tratar de dar un poquito más de difusión y de divulgar un poco lo que es la cultura y la historia universal. Así es, Javier. No solo vamos a... Vaya, el día de hoy precisamente Sí. queremos hablar de un connacional, Ahora le toca a lo mexicano. Sí, Javier, porque no podemos estar hablando solo de personajes internacionales europeos Sí, del infame siglo XIX, mi chapis. el infame ciclo decimonónico y el Círculo de Viena. El Círculo de Viena. El día de hoy le queremos dar tributo a un gran artista, a un gran artista que sinceramente es una persona muy célebre, pero cuyo nombre en verdad no conoce mucha gente, Javier. Nos referimos a nuestro gran amigo y legendario José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, así es. Un artista, como mencionas, que fue rebasado por su obra. Tal vez su obra sí sea reconocida, pero la verdad es que no se perdió un poco su nombre, su trayectoria, su trabajo, su Sí. vida. Y hubiera sido así, de hecho, si no fuera rescatado ya por un movimiento posterior a su tiempo. Pero en esta ocasión vamos a tratar de redescubrir el valor de su persona y Reivindicar, Javier. reivindicar, perdón, Vamos sí, a claro que sí. reivindicar. Por eso el título del programa, me imagino, ¿no? Así es, Javier. Spoiler alert. Pues como cada semana los invitamos a que nos acompañen con una taza de café o té. Hoy sí ya tenemos té verde. Ahora sí Salud. A pesar de que ahorita estamos como a 38 grados centígrados aquí en nuestro hermosísimo Chihuahua. Sí, y en todo México. En El día de hoy, como les decía, vamos José a hablar Guadalupe Posada, sí. de José Guadalupe Posada, Javier. José Guadalupe Posada, Javier, fue un grabador, ilustrador y caricaturista hidrocálido o aguacalentense. Me encanta el gentilicio de Aguascalientes, hidrocálido. Hidrocálido, es que yo ya sé que ya los aburrí con esa historia que vivía en Aguascalientes, pero la gente de allá no le gusta que le digas aguacalientense, güey. Les gusta que les digas hidrocálido. Pues sí, es que es un gentilicio muy bonito. Y a mí también me gustaría. Pero bueno, Javier, José Guadalupe Posada, Javier, fue célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica sociopolítica. Ojo con esto porque está muy interesante. Porque José Guadalupe Posada, Javier, era de esas personas que eran revolucionarios y eran antigobierno en la era en la que era peligroso tirarle al gobierno. Una postura, sí, una postura por demás determinante y significativa, como dices, más por el tiempo que era, porque el contexto del que estamos hablando es el porfiriato. El porfiriato. Ahí no era como que AMLO renuncia, voy a hacer una manifestación en mi carro para que AMLO se vaya, o vete Fox, o vete Calderón. No, güey. En aquella época donde abrieras el hocico, sí, ahí quedabas. Y él era crítico del gobierno con sus dibujos. Tanto del gobernador de Aguascalientes como de igual de la desigualdad social que se presentó durante ese periodo, durante esa época, que fue lo que más marcó. Si bien sí significó un avance tecnológico en México, el porfiriato, o sea, introdujo muchos avances, pero al mismo tiempo la brecha social se marcó como nunca en nuestra historia y él fue un firme incisivo, ¿cómo decirlo?
no era tanto en el sentido de protesta, sino pues te lo hacía saber en el día a día cómo era la situación en la que Sí. estábamos. José Posada, de hecho lo que dice Javier es muy cierto, porque Javier Posada, a través de sus ilustraciones, José. José Guadalupe Posada, ¿qué dije? Javier. Ah, no, Javier, no tú, fue güey. eso. O sea, José Guadalupe Posada, él detallaba la vida y el día a Sí. día de la gente, porque él era del pueblo. De Sí. hecho, ahorita lo vamos a mencionar, pero a él se le consideraba un artista popular, Sí. porque su target, su mercado, era la gente común y corriente como tú y yo, o Y, sí, y como tú y yo. lo hacía de una manera muy justa, sin romantizar tampoco a la pobreza, porque hay mucha gente que le gusta hablar del pueblo pobrecito, del pueblo oprimido, y romantizar esa idea de que no se trata de eso, se trata de que el gobierno te está oprimiendo y tú también te estás dejando en cierta manera y pues hay que hacer ciertas actividades, ciertas aptitudes. Sí, es que el Porfiriato era el Coliseo Romano, güey. O sea, Bueno, Uy. no es lugar para ese debate, pero tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas también, o sea, no. como, Sí como, fue todo. como una exnovia que te empiezas a acordar de que Sí. hubo cosas buenas, pero el daño que hizo fue Las secuelas psicológicas son. todavía queda. Pero bueno, tío, él fue famoso por sus ilustraciones también de calaveras, Javier. Entre ellas, Sí, la famosa Catrina. José Guadalupe Posada, por si ustedes no lo sabían, y si tú no lo sabías, mi chapis, Sí. es el padre creador de la Catrina. así es. Esta imagen emblemática de México que se utiliza sobre todo en los días de El Día muerto. los Muertos, sí. Hay una costumbre de que, bueno, ya se hizo que la gente se pinta como calacas, los catrines y las catrinas. Sí. Que mucha gente piensa que es prehispánico, pero no, no es No, prehispánico, es moderno, es lo moderno, aplicó José Guadalupe desde hace 100 Posada. años, sí. Pero bueno, él fue una figura destacada, Javier, del panorama artístico mexicano, Así José es. Guadalupe Posada. Ujú. El Javier José Guadalupe Posada se desempeñó con tanta influencia y fue tan notorio su trabajo, Javier, que su papel podría equipararse a la trayectoria del famoso denier francés Henri Rousseau. Henry Rousseau, Perdón. Henry Rousseau fue un pintor francés más o menos contemporáneo de la misma época que ellos, que sí vinieron a revolucionar las técnicas de pintura o gráficas, pues, o de diseño que se daban en ese entonces. Sí, Javier, de hecho, o sea, él impactó al arte europeo a principios del siglo XX. Javier Posada. Ah, Javier, sí. perdón, José Posada, discúlpenme. Sí, José Posada fue influencia en el arte europea. O sea, no era un caricaturista vaya, sí era un caricaturista de periódico, pero básicamente sus trabajos fueron reconocidos internacionalmente. Sí, no era solamente, no tenía impacto nada más en su localidad, sino que la verdad es que su trabajo trascendió, pues como bien lo dices, incluso en Francia llegó a ser reconocido. Tío, la revelación de la obra de Posada, Javier, confirma su gran predicamento estético y da fe de su empeño en realizar un arte propiamente mexicano. Así es. Él se encargó, como les decíamos, de que su arte fuera del pueblo, para el pueblo, pero siempre con ese toque de México. Sí. Y eso es algo que nosotros dijimos que pues es digno de admirarse. Sí, no, y de reconocerse. antes de él nadie se preocupaba por darle a México una identidad propia en el diseño o a nivel artístico, o sea... Sí, perdón, es que mi gato anda todo- aquí en los controles. Sí. A ver si no me mueve los audios. Miren, ese escuálido. Güey, ay, Sí. se me cae. Él es No, escuálido, lo rescatamos de la calle y se llama escuálido porque estaba bien flaquito, pero mira, ya está gordito. está Bueno, panzón. perdón, sigue Javier, discúlpame. Sí, mencionaba que en ese entonces, pues la tendencia era adoptar ideas extranjeras, algo muy propio del porfiriato. Sí, Muchos, pues trataban sobre todo la influencia francesa era la que más estaba presente, pero después de José Guadalupe Posada, sí, él fue el primero que se preocupó por darnos una identidad propia al pueblo mexicano, una firma de estética, y antes de él
nadie había sido, y después de él, y después de su trabajo, pues tampoco. La verdad es que fue el precursor de darnos una estética propia, mexicana, moderna, aparte moderna, porque como bien dices, antes lo mexicano se relacionaba a lo indígena, ¿no? O a lo prehispánico. O sea, lo mexicano era lo de aborigen, pues sí, lo de elementos indígenas o así, pero él ya dijo, no, pues que somos un pueblo ya con características modernas, propias, y pues hay que expresarlo. Entonces tú, Javier, como incipiente estudiante de artes visuales, ¿sí lo consideras Sí. como una influencia? Sí fue Wow. una influencia, no solamente Eso yo. sí yo no lo sabía, para que veas, o sea, Ujú. sí le dimos pues una investigada, pero Sí. artísticamente no tenía mucho conocimiento Ujú. de eso. Pues ahí está, ahí está. El apéndice. Javier, discúlpame, José, traigo al revésado los nombres. José Guadalupe Posada. Vamos a Sí. decirle Posada, Javier, para que O no... Pepe Lupe Posada, Pepe Posada. no es muy irrespetuoso. No, porque estamos dándole homenaje y es nuestro amigo Muy hoy. bien, sí. Entonces, el Posadas, Javier, Sí. nació el 2 de febrero de 1852 en el barrio de San Marcos de la ciudad de Aguascalientes. Ujú. Célebre lugar por los cobertores San Marcos, esos mega calientitos que creo que ya cerraron o quebró, o sea, ya no existen ¿Qué? los... ¿Cómo? No puede ser. Creo que ya no existen ¿En los verdad? cobertores. Sí, ya no, o sea, si me equivoco, corríjanme. Los cobertores como tal San Marcos, hasta donde yo tengo entendido, ya no existen. Y si existen, pues les mandamos saludos y patrocínanos. Es una gran pena que enterarme de eso. Espero que no sea el caso, pero pues si es así, eso significa que tienen de repente un valor agregado, ¿no? Ya son artículos de colección. Sí, Javier, si tienes cobertores San Marcos guardados en tu closet, pues te Puede ser recomiendo que los cuides porque creo que ya no existen, pero también allí se celebra esta Feria La gran Nacional feria. de San Marcos. Pues él es de allí, de San Marcos. Javier, Hidrocálido, sí. su padre Germán Posada Serna, panadero, y su madre Petra Aguilar Portillo procrearon 6 hijos que, fíjate, como el nombre, aquí ya no se me va a olvidar, era José María de la Concepción, José Cirilo, José Bárbaro, José Guadalupe, Siriaco y María Porfiria. Muy bien. Puros Josés y Marías. Sí. Después, fíjate, él después de aprender a leer y escribir, Javier, con su hermano José Cirilo, Posada ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Posteriormente, en 1868, entró como aprendiz en el taller litográfico. Ok. Litografía es este arte de grabado sobre metal y madera, Javier, Sí, o puede ser cualquier... no, metales, es una técnica de grabado sobre metales, sobre planchas o prensas metálicas que Sí. sirven como forma de sellos. Entonces, pues primero tienes que darle el diseño, la forma, para ya después usarlo. Muy usado en los periódicos, por ejemplo. Para hacer las letras Sí. las letras de la imprenta. Sí. Ah, ok. Bueno, pues él entró como aprendiz en el taller litográfico, propiedad de Trinidad Pedrosa. Un taller era pues pequeñito, ¿verdad? Pues no Sí. era, por eso era ayudante. Algunos de sus primeros trabajos, Javier, caricaturas de crítica política, Ok. más que nada crítica política, Sí, fueron en el publicados periódico. en el Jicote. Ujú, El Jicote, un periódico propio de Aguascalientes. Sí, me imagino que ya no debe de existir o... No, pues no, eso estamos hablando de hace más de 150 años. Oye, pues Más, puede, 170 años. puede ser que todavía exista. Ujú. Pero el periódico de oposición al gobierno, propiedad de Jesús Gómez Portugal. Digo, en esos entonces no estaba de moda ser crítico No, sí del gobierno. Era peligroso, sí, era peligroso. Era peligroso meterte con el presidente y con el gobernador y con cualquier político. O sea, ahí sí estaba, ahí para que veas, si era admirable que le tiraras al gobierno. Sí. En 1872, Javier Posada y Pedrosa, de quien era el ayudante en este taller de litografía, Sí. Decidieron instalarse en León, Guanajuato, Ok. donde ambos se dedicaron a la litografía comercial. O sea, ya no era para un periódico, o sea, ya era como que para Sí, quien fuera. Como diseñador gráfico. Chip, ya llegó el AF. En Sí, León, aquí está. Posada, Javier, ya después pues que le empezó a ir mejor, abrió su propio taller y trabajó como maestro de litografía en la escuela de
instrucción secundaria. Ah, ok, muy bien. Hasta que en 1888 se trasladó a la Ciudad de México, en donde aprende el oficio de técnicas de grabado de plomo y zinc. Bastante peligroso el plomo. Algo vanguardista para su tiempo, porque no era algo que se trabajara todavía de forma tan abierta. Él fue de los primeros que empezó. Lo que pasa es que sí logró, con el trabajo que mencionas, hace un momento de que junto con su maestro se dedicaron al diseño litográfico comercial, sí les fue bien, o sea, sí les pegó bien el negocio y pues juntaron una fericilla y tenían para invertir. Y sí invirtió en técnicas de vanguardia y en experimentar con materiales nuevos. Y pues sí revolucionó también esa área o esa técnica de litografía. En plomo y zinc. Sí, eso fue algo nuevo, vanguardista. Órale, no, eso ahí sí para que veas, mi chapis, no sabía, gracias por estrellita para ti, mi chapis. Aquí Javier empezó a trabajar con Antonia Venegas Arroyo. Okay. Hasta que pudo establecer su propio taller litográfico. Entonces, obviamente él abrió su taller, pero en León, Guanajuato, que está ahí cerquita de Aguascalientes, como 1.5 horas. Y luego de León se fue al DF, que también está como a 2 horas. Perdón, es que se me notan los años a la Ciudad de México. El Distrito Federal ya no. De allí abrió otro taller. Entonces, y la razón por la que se tuvieron que mudar de León, Guanajuato, fue porque, o sea, ellos no tenían la intención de mudarse, les estaba yendo muy bien ahí, pero tuvieron que mudarse a la Ciudad de México por una serie de inundaciones que se dieron en la época. En 1888 sufrieron temporadas de aguaceros y todo, y se inundó y pues ya se echó a perder el negocio ahí. Es que toda esa zona de, ¿cómo se llama esta parte del centro de la República? El Bajío, ajá, es muy húmeda, o sea, está bien verde, está hermoso, pero pues de la misma Ciudad de México, cuánta lluvia constante no... Son climas muy diferentes a los desiertos brutales que donde vivimos nosotros. Que vivimos. Pero pues no sabía eso de que le había tocado. Entonces se le echó a perder su taller, o sea, por tanto... Ya no había manera de seguir trabajando ahí, pues estaba todo inundado, ¿no? Se tuvieron que mudar para seguirle. ¡Órale! Entonces fueron a la Ciudad de México y luego instalaron ya su taller y luego... Es en lo que proseguías, es en lo que te habías quedado. Ok, pues a partir de allí, Javier Posada emprendió un trabajo que le valió la aceptación y admiración popular por su sentido del humor, propensión a lo dramático y calidad plástica. Sí, es que era buen contador de historias, sí tenía buena narrativa con sus diseños, con su estética. Sí, pues debió haber sido muy bueno, Javier, porque su obra, amplia y variada, pues pasó a la historia. Sí. O sea, porque no nomás eran puras calaveras, el señor era... No, usaba diferentes elementos, incorporaba su estética, muchas serpientes, por ejemplo. Pues sí, es reconocido por las calaveras, pero también utilizaba serpientes, hacía carteles para eventos culturales, hacía diseños para portadas de revistas y periódicos, o sea, cualquier cosa, él te lo hacía, cualquier trabajo te lo mejoraba. Si querías hacer un flyer para tu party, ibas con Posada, Posada, hazme un... Nomás que antes no había Photoshop, era a mano. Sí. Tío, en su obra, Javier, como te decía, amplia y variada, él aplicó estos... características del humor, propensión a lo dramático y calidad plástica. Mucha sátira también. Posada, Javier, retrató las creencias y formas de la vida cotidiana de los grupos populares, llámese pues la clase media baja le dio presencia y voz a las clases populares, sí. Criticando los abusos del gobierno y la explotación del pueblo. O sea, este señor era ese, o sea, como te hacen las caricaturas en los periódicos hoy en día, pero en aquellos entonces, pues la gente se identificaba porque decía, güey, a mí me pasa eso, o sea... Sí, es que no solo el gobierno se aprovechaba de la clase trabajadora, sino la misma aristocracia. O sea, era tan amplia la brecha que eran o ricos o pobres y nada más. Pues ahorita no está muy diferente. Ahorita no está muy diferente. Ahorita medio tenemos medio nos aceptamos como clase media. Más bien nos inventaron la clase media alta y clase media baja, pero bueno. Sí. En fin, digo, también, Javier, algo que lo
lo proyectó y lo hizo entrar al favorito, al favorito del pueblo, Javier, Sí. era que a él le gustaba ilustrar las calaveras. Sí. Las calaveras, para la gente que no sea de México, que sabemos que nos Las escuchan en calaveras otras propias partes del Día de los Muertos. sí, en Europa. Sí. Las calaveras, para nuestra gente de España, Francia, Irlanda y en otras partes que andan allá. Oh, saludos hasta allá. Sí, saludos. Canadá, Francia, Irlanda y España y otras partes más. Las calaveras son unos versos en rima que hacemos los mexicanos en octubre, que es el Día de Muertos, el 2 de octubre. Entonces, básicamente trata Es de hacer noviembre, un... ¿no? En mes de noviembre. Sí, perdón, 2 de noviembre. Ay, gracias, Javier. Haz de cuenta que le haces un verso por ejemplo, yo le puedo hacer una calavera a Javier, un verso gracioso, Sí, una rima. donde dice que la muerte viene por él. O sea, Sí, siempre a manera de sátira. y de risa, que, Ujú. que Sí, esté sí, sí. gracioso. Pues él lo hacía como cómic en dibujos Sí, una y pues se veía recopilación muy de chido, impresos, güey. sí. Se veía muy chido una calavera así, pues bien dibujada. Entonces, Javier, sus trabajos, Javier, Sí. junto con las ilustraciones, se distribuían en periódicos y hojas sueltas. Sí, Así, impresos así en la calle, en de la mano calle. en mano, sí. su trabajo, Javier, evidenciaba principalmente, y es por eso que pues él Que fue es reconocido. considerado, sí, Sí. la desigualdad e injusticia social existente en la sociedad porfiriana. Sí. Porque como mencionábamos, Porfirio Díaz era un coliseo romano, o sea, sí trajo muchas cosas, pero fueron unas, pues Sí, ¿no? Y la lo- Revolución Mexicana, Javier, Sí, sí, sí. se viene a raíz para sacar al gobierno, Ujú. de Sí, los 30 y tantos años de Porfirio. de dictadura, sí. Digo, evidenciaban la desigualdad e injusticia, Sí. digo, de la sociedad porfiriana, Ujú. cuestionaban su moralidad y su culto por la modernidad, Ujú. porque pues bendito globalización, ¿no? O sea, porque en unas partes sí unos decían, no, es que ellos políticamente decían, nosotros estamos bien, tenemos dinero, pero el pueblo no, güey. Sí, no, Entonces, y aparte la aristocracia o la clase alta se adjudicaba como dices, una moralidad superior. O sea, ellos se creían más civilizados o mejores personas solamente por tener dinero. ujú, Y pues sí, tenían esta ignominia o este desprecio hacia las clases trabajadoras, hacia las clases obreras. Pero en ese aspecto, por ejemplo, uno de los trabajos más reconocidos fue el de cuando hizo una caricatura en sátira al evento de la fiesta de los 42. No sé si lo recuerdas. a 41. Ah, sí, perdón, a los 41, que Sí. justo por eso una Aquí- fiesta de aristócratas que en la Ciudad de México, que la policía, bueno, las autoridades en una redada descubrieron que eran 42 aristócratas bailando y alcoholizándose y algunos vestidos de mujer en actos de inmoralidad pública. Sí. Entonces, en resumen, eran puros hombres, 42 hombres. Y después, pues Porfirio Díaz, por orden de él, mandó a eliminar del registro a uno porque era un familiar directo de él o algo así. Entonces, por eso ya en vez de 42, fueron los 41. Sí, sí, que de ahí viene aquí en México, pues la gente que los de más edad sabemos Sí. que el término 41 se refiere a haciéndole referencia a que alguien es homosexual o gay, Sí. porque era una fiesta de hombres gays, transvestidos algunos, Aristócratas y todos, había súper un ricos. sobrino de Porfirio Díaz. Sí. Por eso ese evento se hizo antes era, pues ustedes saben que era súper mal visto la homosexualidad. Sí, 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 era un país conservador, sí. Entonces, imagínate que un familiar del presidente estaba allí. Su O sea, sobrino, su era- ahijado, no me acuerdo quién, un sobrino o alguien, no y recuerdo. Posada hizo una ilustración. y él hizo una En la ilustración de edición eso. se las pongo. Sí, es muy popular, reconocida, sí, ahorita la podemos mostrar. Sí, en la edición se las pongo. Fíjate, esa no la sabía, Javier. Digo, pues él describió con originalidad el espíritu del pueblo mexicano, Ujú. desde los asuntos políticos, la vida cotidiana, su terror por el fin de siglo, porque le Sí, daba vivían. pánico el fin de siglo. Sí. Él ya había predicho el Y2K el año 2000. No, estaban iniciando los años 1900. Era cuando le tocó ese cambio de siglo del 1800 a los 1900. Era más o menos la transición en la que le tocó vivir. Además, pues sí, ya me arruinaste mi momento, mi chapiz. Ah, Yo perdón. quería que fuera el Y2K. Además, tío, de las creencias religiosas y la magia. O sea, él eso
lo evidenció en sus dibujos, o Sí. vaya, lo plasmaba. Ujú. Parece pues ser una persona un poquito esotérica y, Ujú. o si no esotérica, supersticiosa. Ujú. Por su estilo y temática empleados, Javier, José Guadalupe Posada es considerado, como decíamos, un artista popular proveniente del pueblo Sí. que nutrió su obra del imaginario popular mexicano y a quien se dirigió como público, Ujú. que era lo que mencionábamos. Tú dices, Javier, José Posada, Sí. él vio la oportunidad y creció, llegó el maligno y lo tacleó Ya. como jugador Ya te habías tardado con esa analogía. de la NFL. Sí. Pues puede ser, ¿no? Me imagino. No, estaba chido. Pues no, estaba- Javier, porque él, Javier, fue considerado por Diego Rivera como el prototipo del Así artista es. del pueblo y su defensor más aguerrido, güey. O sea, El- Diego El Rivera, muralista Diego Rivera, 40 años después, después, 40 años después de la obra de José Posada. porque él lo admiraba tanto que dijo, yo no voy a dejar que José Posada... Se pierde Se su pierda. obra. Ujú. Entonces, Javier, Pues de hecho fue Diego Rivera quien rebautizó la figura de la calavera como la Catrina. exactamente, Porque- la Catrina como tal no se llama, o sea, vaya, cuando la hizo Posada, Sí. no se llamó Catrina. No, tenía Javier. otro nombre original, que era la garbancera. La Garbancera. Que la garbancera era una especie A ver si les puedo poner de- la foto por de aquí. término. mm, Era un término para referirse a las personas, a los nuevos ricos. A los nuevos ricos, este concepto de personas que de repente Garbancero. tienen garbancero. Esas personas que escalan en el estrato social y ya cuando ya tienen un poco más, reniegan de sus raíces humildes Ujú. o incluso de su herencia mestiza, entonces se creían ya europeos. Pues todavía. Sí, una Y situación muy algunos, común. y sí. algunos sin subir de estatus social, Javier. Ahí Ándale, suben sí, es sus mucho fotos peor. mamoneando en Instagram. Saludos. Bueno, el garbancero era para referirse hacia esas personas, obviamente un término de ignominia, de despectivo, Ujú. y él simbolizaba a esas personas con una esa calavera. calavera, con un sombrero muy europeo, muy en tendencia snoibista. Muy fifi, como, Sí. como dicen ahorita, muy, muy fifi. Sí. Entonces al principio era la O sea, garbancera. muerto por dentro, pero bien vestido. No, sí. Ujú. Eso, órale, fíjate. Y pues ya 40 años después, lo que estás mencionando ahorita, 40 años después, Diego Rivera ya en su mural cuando incluye los elementos de mexicanidad y decide incluir a la garbancera. a la garbancera, ya la renombra como La Catrina. Como la Catrina. Ujú. Órale, eso sí está muy interesante. Eso es para que vean, ¿no? Estrellita para ti, Michotis. Pues fíjate, tanto lo defendió Javier Diego Rivera Sí. que se autoproclamó como hijo de Posada Vaya, y sí. de la Catrina Sí lo en admiró. su mural Sueño de una tarde de domingo en la Alameda, que Sí. también aquí les ponemos la imagen. Ujú. También es considerado precursor del movimiento nacionalista mexicano de artes plásticas, Sí lo fue. célebre por sus dibujos y grabados pues, sobre la muerte. Ujú. Apasionado, Javier, de dibujar caricatura política, Diego Rivera, perdónenme, José Posada, desarrolló nuevas técnicas de impresión. O sea, él, vanguardista, Ujú. implementó nuevas técnicas de impresión porque Sí. él tenía experiencia en la ¿qué era? Litografía. Sí. Y como mencionaba Javier, él fue pionero en estos materiales que era el zinc y el plomo. Entonces, pues él ya sabía cómo, vaya, no tenía que ir a talleres a que le hicieran, él lo podía Sí, hacer. no, sí, él revolucionó las técnicas, sí. Digo, trabajó y fundó periódicos importantes. Oh, Y sobre todo, Javier, eso no pues lo sabía. su mayor logro y el que lo inmortalizó, pues es que consolidó la fiesta del Día de Muertos. Sí, una celebración reciente, como contrario a lo que se pensaba que sería algo muy antiguo, Sí. ¿no? La verdad es que es algo... Relativamente Es de la nuevo. época moderna de México, sí. De hecho, detalle curioso, en Aguascalientes está el Nacional Museo de la Muerte, güey. Oh, Está vaya. hermoso. Me Y imagino. sí. hay artes, o sea, hay no Sí. estatuas, esculturas. Sí. Esculturas, Sí. pero está grande. O sea, no creas que entras y lo son 2 cuartitos. No. O sea, es una exposición como que recopilan en todo Es algo México. que me gustaría conocer. Y es gratis.
Puedes entrar gratis, está hermoso, está grande y está muy bien hecho. En honor pues a José Posada, que es de allí, detalle cultural. Si algún día quieren darse una vuelta a Aguascalientes. Pero sí, de hecho las fiestas del Día de Muertos allá hacen como un tipo, una desfile. Ah, sí. Pero así con alegóricos y está muy chido. Se pone muy chido. Así como eso se vio en una película de James Bond, creo, no me acuerdo. No, pues que también el Día de Muertos en el lago de Pátzcuaro es algo impresionante. Pero bueno. Y él fue quien consolidó, perdón, esta fiesta. Sí, José Posada. En 1872, Javier realizó litografías y grabados en madera que ilustraban cajetillas de cerillos, documentos y libros. Muy bien, sí. Estaría muy padre conseguir una imagen, o sea, una cajetilla o algo que trajera una imagen de José Posada. Durante su trabajo como ilustrador de periódicos, Javier José Guadalupe se reveló pronto como un extraordinario dibujante. Sí. Muchas veces contrarias a las reglas de la pintura académica mexicana. Es que él traía un estilo nuevo, güey. Sí. Por eso iba en contra una de... propuesta, sí. Pues lo mismo le pasó a Vincent Van Gogh y todos ellos, ¿no? Sí, a la mayoría de los artistas revolucionarios en principio, sí. Vigentes estos principios hasta los primeros años del siglo XX, que pues ya andaba relativamente cerca. Sí. Sin embargo, Javier, sus mejores habilidades estaban en el grabado y sobre todo en una nueva técnica más burda y vigorosa de la litografía, que era lo que mencionábamos. Sí. Realizó ilustraciones y caricaturas políticas en varias imprentas y algunos periódicos, Javier, como El Argos, La Patria, El Aguizote y El Hijo del Aguizote, para quienes había un enemigo en común y de quien todos eran opositores, el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Sí. En su fructífera vida, Javier, creadora, fue perseguido y atacado debido a que siempre... ¿Mande? No me imaginaba, algunas consecuencias debió de tener. Sí, pues es que cuando le hablabas en contra del gobierno, antes no tenía que andar por toda la república, este ingrato. Digo, él siempre pues fue atacado debido a que pues, siempre enfatizó su temática haciendo crítica y denuncia de las atrocidades e injusticias cometidas por los regímenes que gobernaban en el país. Sí. Ya no nomás Porfirio, o sea, la clase gobernante. Toda la república. Sí. Desde el estallido, Javier, de la Revolución Mexicana de 1910 hasta su muerte en el año de 1913, ilustró corridos. Fíjate. Ok, vaya. O sea, vamos a ver, sí. Historias de crímenes y pasiones. Vaya. De aparecidos y milagros, Javier. Retrató y caricaturizó a todo tipo de personajes. Revolucionarios, políticos, fusilados, borrachos, bandoleros, catrines, damas elegantes, charros, toreros y hasta obreros, mi chapi. Sí, la clase obrera, sí. Además, ilustró pues como decíamos, las famosas calaveras. Sí, las calaveras es su firma. Género, Javier, en el que Posada era un maestro. O sea, no nomás las dibujaba, las escribía. Y era buenísimo haciendo calaveras. Tú dices, Javier, después de darte este currículum... No, pues gran figura. Que ni siquiera un egresado de Harvard... Sí. Dices... Después de decirte este currículum, mi chapis, tú dices... Gloria y reconocimiento nada más. Derrotó al maligno. como el COVID con la cuarentena aplanó su curva y lo erradicó. Me imagino que sí. Pues no, mi chapis. Porque el maligno, mi chapis, hizo lo suyo. ¿Qué fue de su vida? Y lo mató, mi chapis. Bueno, no el maligno, sino... Vaya, las circunstancias y las vicisitudes de la vida. Él falleció en 1913. Empiezan los ataques hacia Posadas y empieza a perder trabajo por parte de los ataques del gobierno. Entonces que ya eran los tiempos de la revolución. Y se quedó pobre. Ok, entonces lo perdió todo. Lo perdió todo. O sea, Posada, mi chapis, murió tan pobre como había nacido. Así de pobre. En la Ciudad de México en 1913, Javier. En 1913, a 3 años de iniciar la Revolución Mexicana, del estallido. Sus restos, Javier, nadie los reclamó. Y se fue a la fosa común. Murió en el barrio de Tepito, de la actual Ciudad de México. Sí. En el barrio de Tepito, solo en una habitación donde sufría alcoholismo
y donde nadie lo cuidaba ya. O sea, El maligno, mi chapis, el maligno... sí, sus restos fueron sepultados en la fosa común. O sea, Sí, así ya. en alguna parte Sí. de México están los restos de José Posadas. Y pues tú dices, ya, el maligno ganó, mi chapis. Su nombre fue borrado de los anales del tiempo. Pues no, mi chapis, porque sus obras aún se conservan en muchas instituciones, Javier, incluidas el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Museo José Guadalupe Posada en Aguascalientes, El que creo que es mencionaste ahorita, el sí. Nacional Museo de la Muerte, Sí. además de colecciones particulares, Javier. Posadas, Javier, tiene una producción muy amplia de dibujos y carteles grabados que se distribuían en todas las regiones de la República, Sí. sumando Fue en todo el país, en todo el cuando país. menos 5 millones de ejemplares. Wow, vaya. Y considerando los tiempos, eso fue muy grande. Una de las frases más representativas de José Posada fue: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Muy bien, muy bonito. De José Posada. Pues Javier, de mi parte, esto sería todo. Muy bien. Hemos reivindicado a nuestro amigo y Gran ilustrador. y gran ilustrador José Posada. ¿A algo más que te gustaría agregar? No, Chapis? nada más. O sea, según yo conocí un poquito, pero sí me dio mucho gusto saber un poco más todavía. La verdad es que sí, hay que reconocer que le dio una voz y presencia a la clase obrera cuando más lo necesitó. Y de hecho todavía en estos tiempos te hace reflexionar. Sí, sobre todo lo escogimos porque él fue un artista del pueblo, para el pueblo, Sí. y Y en la lucha de clases también es un elemento importante. y su nombre pues no debería ser olvidado, tío. Su trabajo se conoce, la Catrinas, a quien no la ha visto, pero Sí. mucha gente no sabía que era José Posada. Sí, aún es un tanto desconocido y hubiera sido más desconocido si no fuera por Diego Rivera, que más o menos le dio su lugar, pero y aún así su nombre sigue siendo un tanto perdido o desconocido. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, que Así se es. quedó con nosotros. Gracias por su Esperemos- atención, sí, gracias por su atención y su tiempo. Sí, esperemos que les haya gustado, mi chapis, y sobre todo pues que nos sigan en Spotify, en YouTube, y pues si tienen sugerencias o Cualquier quejas, plataforma de podcast, de hecho cualquier streaming sí, se en publica. iTunes, en donde nos busques, nos encuentras, pero más en Spotify. Pues muchas gracias. Nosotros somos los reivindicadores. Nuestro trabajo es darle tributo y homenaje a gente que ya murió y cuyos logros han sido olvidados o no fueron reconocidos en vida. Mi nombre es Adrián Alba, me acompaña Javier Chaparro y Así nos es. vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes.